algún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Revuelta. Les saluda Homero Bojorquez. Les recuerdo, antes de iniciar la plática con nuestros panelistas, que este programa se repite a las 5 de la tarde por esta misma estación y que nos puede ver en vivo en Facebook Live a través de NCS Campeche. Voy a dar la bienvenida a quienes ya se encuentran en la mesa. Ana Gabriela Sánchez Pérez, muy buenos días, bienvenida. Muy buen día a todos, espero que estén bien en casita y camino a la escuela todavía, camino a los trabajos y que todo su día sea un buen día. Alberto Kutz, muy buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días y buenos días a las audiencias de Núcleo Comunicación del Sureste. Muy buenos días. Ángel Misraín, Valencia, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzarle con los temas que tenemos, ya para este día, ¿no? En el municipio de Campeche, trabajadoras despedidas injustificadamente de la empresa Goverdi, concesionaria de servicios públicos, se manifestaron ayer para denunciar la terminación de cerca de 100 empleos. Las afectadas revelaron que al ser contratadas se les prometió estabilidad laboral por 3 años a cambio de apoyar al partido Movimiento Ciudadano, pero fueron notificadas de su despido con el argumento de falta de recursos, pese a los millonarios pagos mensuales que el municipio transfiere a la empresa. Durante la protesta, las trabajadoras dedicadas principalmente a la limpieza y mejora y mantenimiento de calles señalaron que no se les pagó la quincena trabajada ni se les ofreció una liquidación justa. Además, acusaron al gerente Miguel Hernández de emplear a familiares y expresaron sospechas de malversación de fondos. Por su parte, Goverdi emitió un comunicado desvinculando al gobierno municipal y atribuyendo los despidos a una decisión interna sin responder a los señalamientos de las empleadas. Bueno, pues dicen por ahí que lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? De Campeche, trabajadoras despedidas injustificadas. ¿Sabe? No lo sé. La cosa que ya sabemos cómo empezó la concesión, cómo se dio, en qué términos se dio. Y bueno, incluso han protestado regidores, integrantes del Cabildo como Ricardo Medina, por cierto. Han dicho que a pesar de que han pedido información no se las han proporcionado, como no la proporcionaron al principio para que estudiaran los anteriores integrantes del Cabildo, porque esto sabemos que fue en los últimos meses de la anterior administración, bueno, presidida por la misma presidenta municipal, que se aprueba así fast track, que dicen aquí está, pero no hubo claridad en la concesión, se les dio todos los servicios y por los resultados lo estamos viendo en la ciudad, ¿no? Se han dedicado en algunas partes, como lo he dicho acá en otros espacios, por ejemplo, a maquillar el centro histórico, a malpintar las canchas de básquetbol, y no lo invento, somos asidos a ir a varios de que conozco, asidos a ir a desayunar allá a Lerma, a la cancha del Pescador, y está más recta la curva de Ceiba Playa que las líneas que tienen las canchas de básquetbol de ahí, ¿no? Y ahora vemos que también, por ejemplo, la cancha del Pescador, que tenía una estructura importante que se dejó avanzar su corrosión, pues ahora vemos que lo más fácil terminaron quitando gran parte de la estructura, y manita de gato para que no se vaya a caer, pero bueno, no se trata de eso, no se trata de que le den bien mantenimiento a las cosas. Y ahí mismo en Lerma, pues estoy citando nada más un ejemplo, ¿no? Las bancas ni siquiera las lijaron como se acostumbra, bueno, no acostumbra, te dicen que así se tiene que hacer, como debe ser, porque ahí está el mar cerquita, la corrosión, entonces hay que una lijada, ponerle base y luego de la base la pintura que hay, pero no, todo así maquillado, hecho al ahí se va, para justificar, porque hay que decirlo también que no son canicas lo que se les paga a esta empresa. Pero bueno, quienes tienen mejor opinión son los panelistas de esta mesa. Ana Gabriela Sánchez.
Buen día. Mira, el tema de la concesión, pues fue un tema que ya se platicó en esta mesa, que ya Politizó también. También se politizó, pero sí fue como que polémico, ¿no? Sí. Todo el tema de cómo se dio, en qué circunstancias se dio y demás, ¿no? Definitivamente es responsabilidad del ayuntamiento los servicios públicos, pero en esta ocasión, el caso del Ayuntamiento de Campeche, decide concesionar estos servicios públicos a una empresa privada. En lo que mencionábamos de el ayuntamiento, siento yo que tiene la responsabilidad, a pesar de haber concesionado el servicio, obviamente es responsabilidad de ellos los servicios públicos y tienen que ver que se lleven a cabo y que se realicen en tiempo y forma, según lo que hayan pactado con la empresa a la que se le concesiona el servicio, según el contrato que hayan pactado, hasta dónde llegó, hasta qué alcance tiene, cuáles servicios públicos fueron concesionados y demás. Y también tiene... Pues, eso es precisamente lo que se quería que dejaran claro, ¿no? Porque si no dejas claro, no precisas, pues... Sí, porque servicios públicos pues son muchísimos, ¿no? Desde la limpieza, desde el bacheo, todo el sistema de agua potable alcantarillado también es responsabilidad del ayuntamiento, los parques, los jardines, los cementerios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, toda esa responsabilidad del ayuntamiento, pues no sé si parte o totalmente, porque esa información que no se tiene a la vista, fue concesionada a esta empresa privada. El ayuntamiento tiene la responsabilidad de verificar que efectivamente estas condiciones del contrato se den en tiempo y forma como fueron firmadas y como fue el compromiso que hicieron tanto el ayuntamiento como el caso de la empresa, ¿no? También el ayuntamiento tiene la obligación, obviamente, y tiene la responsabilidad de pagar en tiempo y forma para que estos servicios se lleven a cabo. Pero también es responsabilidad de la empresa cumplirle al ayuntamiento y cumplirle en tiempo y forma. Y también es responsabilidad de la empresa y es... En este caso, en el caso de los despidos, que lamento mucho porque pues son 100 familias que finalmente hoy no tienen un ingreso y que la situación económica del Estado no les permite probablemente o no les va a permitir fácilmente conseguir otro empleo porque hay una grave crisis en el Estado. Entonces lamento mucho que esas familias pues hoy se vean ante esta situación, ¿no? Sin embargo, sí creo que la empresa como tal tiene la libertad de administrar sus recursos económicos, materiales y humanos según sus necesidades, sin dejar de cumplir con su compromiso con el ayuntamiento. O sea, es un tema netamente, creo, de la empresa, independientemente de las promesas que se hayan hecho o demás, creo que es un tema netamente de la empresa y que si los empleados en su momento sienten vulnerados sus derechos laborales, pues tienen todo el derecho de ir y acudir a las instancias pertinentes para poder levantar su denuncia y que se les atienda y que finalmente se les resuelva el tema legalmente. O sea, ellos tienen un derecho. Se habla que son contratos temporales, los contratos temporales así son, tristemente para mucha gente que necesita tener un trabajo fijo, tener un ingreso para su familia, tener una certeza laboral, pues precisamente son los gobiernos en los 3 niveles los que menos certeza te dan porque tienen muchísimos contratos temporales que vulneran los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, siento que el camino está por ir. Si ellos se sienten vulnerados en sus derechos laborales, acudir a las instancias correspondientes para que pongan su denuncia y en determinado momento lleguen todo un proceso legal, ¿no? Pero sí, digo, sin querer hacerlo más político, más polémico, sí creo que la empresa como tal, pues sí es la responsable de sus trabajadores, de sus recursos financieros, de sus recursos materiales y que esto los debe de manejar de la mejor forma que ellos consideren para, eso sí, cumplir con el compromiso que tienen con el ayuntamiento. Sí, pero además... Porque definitivamente hay un contrato de por medio y tienen que cumplir con ese contrato. Claro. Ángel, pero además, pues sí, tiene que cumplir al ayuntamiento, pero ante todo tiene que cumplir a los ciudadanos, porque en realidad quienes les están pagando pues son los ciudadanos con sus impuestos, ¿no? Y tampoco se vale que digan, pues ya se terminó aquí el contrato y te voy a dar lo que yo quiera, porque también ya vemos el ejemplo que hay allá en las puertas del ayuntamiento, ¿no? Desde cuándo estos señores están peleando porque
los indemnicen conforme a la ley y le siguen dando, le damos la bienvenida a Jack Valle antes de que Ángel haga uso de la palabra. Jack, bienvenido. Muy buenos días a todo tu auditorio, muy buenos días a todos. Ángel, te escuchamos. Sí, gracias, Homero, muy buenos días. Primero, si me permites aquí aclarar una situación que ocurrió el día de ayer, en donde dos medios de comunicación, que dicen ser medios de comunicación, difaman a un servidor diciendo, tachándome de provocador, de estar ahí en la manifestación que sucedió el día de ayer a las afueras de las oficinas de Goverdi, diciéndome, poniendo mi nombre, etiquetándome, diciendo que yo estaba provocando. Yo no sé en qué momento me aprendí a teletransportarme, porque yo ayer estaba a gusto almorzando en mi casa con mi familia, viendo justamente la transmisión, y resulta que una página, creo se llama La Neta de Campeche, y luego lo replica el señor Abraham Martínez, diciendo que yo soy un provocador. Primero, cuando guste el señor, le puedo dar uno de mis autógrafos y luego decirle que, pues no era yo, era alguien que se parecía a mí, que tiene lentes, que tiene los mismos rasgos, pero no era yo, me dan risa. Pero bueno, entrando en materia, Homero, a ver, pues la empresa que le factura 1 millón de pesos al ayuntamiento, ayer sale a decir que no tiene dinero para pagarle a estas compañeras extrabajadoras. Les hacían firmar un contrato de 2-3 meses, eso se llama subcontratación o outsourcing, que a los que no saben inglés, yo incluido, significa te vamos a joder, porque no tienen no tienen antigüedad, no generan antigüedad, no tienen derechos laborales, no tienen vacaciones, no tienen seguro social. Ayer estaban comentando que se enfermaban. ¿Y dónde las mandaban? Pues a las farmacias del Liceo Fernández. Había una mujer de 4 meses de embarazo y así las hacían trabajar. Yo creo que es lamentable que pueden pues tener estas acciones en contra de estas mujeres que pues lamentablemente tienen que pasar estas situaciones para que el pueblo de Campeche se dé cuenta de quiénes son los que están administrando el ayuntamiento, que yo me pregunto, ¿en dónde está la alcaldesa de Campeche? ¿En dónde está la señora Vivi Ravelo, que no la vimos ayer acompañando a las mujeres trabajadoras? Ella que se dice ser defensora de los derechos humanos, de los derechos laborales, de los derechos de las mujeres, pues ayer yo no la vi acompañando a estas mujeres, y como tú también lo mencionaste ahorita, Homero, todavía tiene a los extrabajadores del ayuntamiento de más de 20, 25 años que despidieron injustificadamente. Pues ¿dónde está la alcaldesa? Quiero preguntar. Yo la vi el año pasado sonriendo, acompañando a los expolicías en la marcha que ellos encabezaron. Ahí sí era ella defensora de los derechos laborales, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo grave, lamentable, que el ayuntamiento no esté supervisando las actividades de esta empresa, que es una empresa privada. Ellos fueron los que privatizaron los servicios públicos. No llevan gobernando 1 año, no llevan gobernando 2 años, llevan 7 años gobernando este ayuntamiento, y no solamente el Parque del Lerma. Imagínate, yo les invito a recorrer las colonias, los baches, las alcantarillas, la basura, el agua potable. Imagínense, 7 años y no se les da un peso al ayuntamiento. Tienen millones de pesos, 1 millón de pesos diarios se le da a esta empresa para que haga su chamba, y efectivamente pues no la hace, al contrario, está fregando a los empleados. Alberto Cutzo. Pueden hablar los dos al mismo tiempo, no hay problema. Yo quiero empezar, bueno, son 2 cosas que me parecen bastante relevantes en lo que está pasando en este momento en el Ayuntamiento de Campeche con esta empresa Goverdi. En primer lugar, es una empresa que fue beneficiada con un contrato por 3 años, y estamos hablando de un contrato irregular, porque lo que aprobó el Cabildo hace un año, no fue hecho bajo una licitación pública. La empresa Goverdi incluso tuvo problemas porque una vez que fue aprobado su contrato para la concesión de los servicios públicos, no tenía un domicilio fiscal. De hecho, se hace un reporte y se encuentra una casa en la avenida López Mateos, que era una casa abandonada para empezar, ¿no? No es una empresa que
presentara, por ejemplo, un capital para acreditar que podía con ese contrato o esa concesión. No tenía el personal, no tenía el tiempo de creado, se creó al vapor, lo cual habla de que es una caja de irregularidades Goberdi. ¿Ok? Para empezar, es una empresa que está ligada a funcionarios de Movimiento Ciudadano en Campeche, específicamente ligados a Eliseo Fernández Montúfar, el exalcalde y la actual alcaldesa Vivi Ravelo de la Torre. Para empezar, ese contrato o esa concesión abarcaba limpieza de parques, bacheo, pintura y limpieza de alcantarillas, pero no en toda la ciudad, en todo el municipio, solo abarcaba las avenidas principales o calles principales, no abarcaba colonias populares. Por lo tanto, ese contrato de entrada era irregular y pues, ventajoso, ¿no? Ventajoso para esta empresa. Obviamente, viene todo lo demás, se le aprobó que durante cada mes se le pagara 32, 33 millones de pesos por estos servicios. Es decir, estamos hablando de que anualmente son 39, 40, 360 millones anuales. Es decir, que en 3 años esta empresa se iba a embolsar 1,000 millones de pesos. Eso es un fraude total, absoluto. Pero vamos al otro lado. Esta empresa no puede desligarse de la relación que tiene con el Ayuntamiento de Campeche porque hay un contrato de prestación de servicios. Además de que los trabajadores llevan en la espalda, en el pecho, en el ojo, en los pies, el logo del ayuntamiento, la capital amable e imparable. Pero para mí esta capital amable e imparable es una capital imparable en cuanto al desvío de recursos. Y no es nada amable porque voy a retomar el caso de lo que ocurrió la semana pasada con el asunto de la ermita y el tren ligero. La alcaldesa se apareció cuando estaba lloviendo hace 4 o 5 días a la ermita para auxiliar a una persona y mostrarse como una mujer sensible con las necesidades de la población y los ciudadanos. Pero ayer no se vio la señora. Se desligó, se desapareció, se convirtió en un fantasma. Y esto habla de que está definitivamente encubriendo esta empresa. Y voy al otro lado o al otro tema que me parece todavía mucho más relevante. Esta empresa, a pesar de ese contrato ilícito, tiene otro problema real, jurídicamente legal. ¿Cuál es? A la hora de contratar, aunque sea outsourcing, o como le quieras llamar, aunque sea contrato eventual, tienes que, al contratar a una persona, cualquiera que sea el servicio, darlo de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo dice la ley del trabajo, que una vez contratada la persona, máximo a los 3 días, tienes que darlos de alta ante el Seguro Social. ¿Qué puede estar pasando acá? Que me parece muy grave. Si hay una evasión de la retención del impuesto que le hacen a la persona para la retención, para el pago del Seguro Social, la empresa puede tener una sanción grave hasta perder incluso la concesión. Aguas para los regidores del Ayuntamiento de Campeche y diputados de oposición a Movimiento Ciudadano. No les estoy dando tips porque su trabajo deben saber, pero... Y la asesoría causa honorario. Cuesta. Pero aquí va mi denuncia pública, y mi denuncia pública va hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no están vigilando la actuación laboral de esta empresa con relación a sus trabajadores, se pueden convertir en cómplices de esta irregularidad laboral. Y la Secretaría del Trabajo o Conciliación y Arbitraje debería intervenir ya, porque 100 personas despedidas es un asunto que de entrada está hablando de que se está perjudicando, lo dijo bien Ana Gabriela, no solo a 100 personas, 100 mujeres, 100 hombres, 100 familias que están afectadas por la actuación irregular de esta. Y termino con este último punto. Me parece que Goberdi, lo digo como son las cosas, me parece que es la caja chica de los principales personajes de Movimiento Ciudadano en Campeche, como Eliseo Fernández, Vivi Ravelo,
Pedro Armentía, que de ahí se están beneficiando para hacer su precampaña hacia lo que viene en el 27, y no se vale que los recursos públicos se usen para estas cosas. Eso es un fraude. Bueno, y también se está perjudicando a la ciudadanía porque se deja de prestar los servicios públicos por supuesto, por los que se les paga. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Jack Valle. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso. José Maldonado dice: estimado Homero, la informalidad se ha dado durante muchos sexenios. El propio gobierno tiene en la informalidad a muchos trabajadores que ni siquiera están bajo contratos y mucho menos gozan de seguridad social. Ahí están los comentarios. Bueno, seguimos con Jack Valle, te escuchamos. Bueno, mira, creo que hay que poner los antecedentes de Goberdi. Ya hablaron algo de respecto a este tema, pero definitivamente Goberdi, y la ciudadanía lo tiene que saber, es un modelo de negocios que ha implementado Movimiento Ciudadano en sus gobiernos, tanto en Jalisco como en Nuevo León y en algunos municipios que gobierna. Definitivamente este modelo de negocios está vinculado al partido Movimiento Ciudadano. Es algo que fue creado, solo hay que seguir la pista Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo SADCB, que es la empresa, la denominación de la empresa Goberdi, y darse cuenta en la fecha de creación, porque al final aquí se hizo esa empresa. Se hizo con la gente de Movimiento Ciudadano, la gerencia de Goberdi es gente de Movimiento Ciudadano. Todos los que manejan absolutamente todo Goberdi es la gente de Movimiento Ciudadano. Eso creo que no es secreto, aunque debería tener una auditoría especial este tipo de empresas. En febrero de 2025, hace un par de meses, en Cabildo hicieron una supuesta autorización para transparentar el contrato de Goberdi con el ayuntamiento. A la fecha no se ha dado tal acción, no hay la transparencia con respecto a la licitación que no hubo, más bien a la no licitación que se hizo con esta empresa, y definitivamente lo que pasa en Goberdi me queda sumamente claro y estoy totalmente seguro, es pues evidentemente orden de Eliseo Fernández, porque él es el que maneja directamente tanto Goberdi como el ayuntamiento como Movimiento Ciudadano. Hubo una multa que recibió Movimiento Ciudadano, yo sé cómo operan, hace poco. Perdón, tampoco ha salido a decir nada, ¿no? Porque siempre sale a decir que muy bien la empresa, que muy bien su coaching. Pero al final todos sabemos que, bueno, los que sabemos cómo opera Eliseo Fernández, sabemos que la empresa definitivamente está administrada por una persona que fue el gerente de red ambiental, adepto a Movimiento Ciudadano, que fue el que administra hoy Goberdi, y todas las acciones que se hacen es a través de Juan Carlos Lavalle Pinzón. Él es el que de alguna u otra manera dice qué se hace y qué no se hace en esa empresa. Entonces no podemos salir a dar un comunicado como Goberdi diciendo que no están ellos vinculados a el ayuntamiento, cuando sabemos que absolutamente toda la gente de Goberdi se creó desde el Movimiento Ciudadano y está vinculado definitivamente con Movimiento Ciudadano, con el ayuntamiento y Goberdi. Son gente que pasa de un ente a otro, pasa a Movimiento Ciudadano se va al ayuntamiento, del ayuntamiento se pasa a Goberdi, y eso es lo que ha sucedido en el último año con respecto a esta empresa. La que maneja el dinero en todo Movimiento Ciudadano, en toda la alcaldía y definitivamente también en Goberdi, que es una caja, no es caja chica, es una caja muy grande, es pues la hermana de Eliseo, Elisa Fernández, que es la que maneja absolutamente todo y toma las decisiones de todo lo que sucede con el dinero. Tan es así que
lamentablemente la alcaldesa no tiene mucha decisión con respecto a lo que sucede con el dinero. La que toma las decisiones es Elisa Fernández, la hermana de Eliseo Fernández. Y yo creo que lo que están haciendo es, como ella piensa, como ella ha operado siempre, es estar cuidando para el momento de la elección, porque hace recortes, hace despidos y le vale. A esta señora le vale, no tiene ningún escrúpulo para correr a gente. Nadie la detiene, absolutamente nadie. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es exigir la transparencia del contrato de Goberdi, saber y poner nombres y apellidos de quienes están detrás de esto, porque no solo es un modelo de negocio en el cual está involucrado Eliseo Fernández, sino también gentes y altos mandos de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Y además llama la atención que no hay autoridad que esté, ¿no?, metida en esto, como dices tú, con auditorías, porque cómo se crea una empresa de la noche a la mañana y luego pues le dan ya un contrato millonario, porque estamos hablando 361 millones anuales. Un contrato millonario, y pues se hacen estas cosas de los contratos eventuales, que es cierto, ¿no? Hay contratos eventuales en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, eso para nadie es un secreto, pero pues, se despiden así y hay arbitrariedades, hay anomalías y no pasa nada. ¿Algún comentario más o cambiamos de...? Sí, yo tengo un comentario aún más. Me parece que este asunto de Goberdi todavía está empezando. Es un asunto que va a dar mucho más de qué hablar en varios sentidos, principalmente en el asunto laboral, porque es un negocio familiar. Jack Valle acaba de decir los nombres, por ejemplo, lo de Elisa Fernández Montúfar, se sabe por abajo, pero yo tengo que dejar en claro algo, que aunque Jack Valle dice que Vivi Ravelo no toma decisiones en esto, pero la persona que está al frente del ayuntamiento y tiene la responsabilidad es Vivi Ravelo, y si ella no actúa o no la dejan actuar, al final de cuentas la responsable también, o la principal responsable en este momento del Ayuntamiento de Campeche se llama Vivi Ravelo de la Torre. Entonces, aguas, el mensaje para la doñita es que se ponga abusada, porque si no, al final la familia Fernández Montúfar se va a lavar las manos y ella va a quedar, ojalá no se lo deseo, pero puede quedar embarrada. Yo creo que el ayuntamiento al final del día es el responsable, o sea, ellos son los responsables de los servicios públicos, independientemente de que los hayan concesionado. Y si los tienen concesionados, ellos son los responsables de ver que esa concesión dé los resultados para los que fueron contratados, o para los que fueron, o sea, la concesión es para que realicen los servicios públicos. Sigue siendo responsable del ayuntamiento que esos servicios públicos, independientemente de que los realice el ayuntamiento o los realice una empresa privada, porque hay una concesión, no una privatización, sino una concesión para que se realicen, tienen que estar obviamente supervisando que se lleven a cabo y que se cumpla con el contrato o con el compromiso que hay entre ambos, ¿no? O sea, sigue siendo responsabilidad del ayuntamiento, la ejecución y el tener los servicios públicos como debe de ser, sigue siendo responsabilidad del ayuntamiento. Insisto, independientemente de que lo haga el ayuntamiento, claro, ¿no?, o lo haga la empresa concesionaria. Claro, los líos internos de la empresa es otro rollo, ¿no? El ayuntamiento le debe dar la garantía a la ciudadanía de los servicios públicos. Y tiene que ver que si ahora que pidieron a 100 empleados, que es la cifra que se está mencionando, que puedan seguir cumpliendo con el compromiso que tienen y con lo que firmaron en un contrato, ¿no? Y si no es así, pues ya veremos cuál va a ser la actitud o cuál va a ser la respuesta del ayuntamiento en cuanto a esta situación con la empresa. Y miren qué perversos son que ayer las mismas trabajadoras o extrabajadoras salen mostrando pruebas que las amenazaron el día 1 de junio para que salieran a votar por los jueces que Movimiento Ciudadano puso o querían poner, pues para también estar ahí cubriendo a esta empresa. Yo cierro diciendo que pues una buena canción o un marketing que tienen ellos pues no hacen a un buen gobierno. Y hablando de perversidades, ¿no? Mira, otra cosa, lamentable todo lo que está pasando con los trabajadores, pero esto no es exclusivo de Goberdi, o sea,
y la gente de Movimiento Ciudadano que trabaja o trabajó en Movimiento Ciudadano y que está en el ayuntamiento, que eran, y digo eran porque muchos ya no lo son, solo están ahí hoy por trabajo, han sido lacerados, lastimados, engañados. Cuando entraron al ayuntamiento, como pasó con Goberdi, les prometieron algo y no se los cumplieron. La gente que entró en el ayuntamiento les bajaron el sueldo, los despidieron, hubo muchas injusticias y hoy la gente que apoyaba o está trabajando en el ayuntamiento está muy decepcionada de lo que están haciendo en Movimiento Ciudadano. Lo dicen, lo externan bajo el agua porque tienen miedo de perder su trabajo y se entiende porque es la forma en que se sustentan, pero están decepcionados de los malos manejos de esta señora Elisa Fernández Montúfar, de su despiadada forma de ser y cómo ella de verdad trata a la gente, a todos los directivos, a todo el ayuntamiento, a toda la gente de Goberdi, a toda la gente de Movimiento Ciudadano. Es una persona déspota que trata muy mal a la gente y utiliza el control que tiene del dinero y de que ella decide quién trabaja y quién no para sobajar a toda esta gente. Y es algo que no me van a dejar mentir los de Movimiento Ciudadano. Yo viví muchas veces frente a su oficina cómo la gente salía llorando por haber sido despedida injustamente y cómo ella les gritaba y cómo ella se burlaba cuando metían una demanda. Esto es obra definitivamente, a mí me parece que sí, orden del liceo, pero la que está operando esto es Elisa Fernández Montúfar. No tengo la menor duda porque lo he visto. Bueno, tenemos mensajes. El Mundo Dante dice: el gobierno del estado tiene desde hace 4 años a muchos empleados sin seguridad social. Morena criticando y despidió y ahora ignora a los policías. Y Morena son cínicos, dice, y corruptos. Dice: hoy en día los policías compran sus propios chalecos y sus fundas de sus armas. Tremendo este gobierno estatal. Avi Jerónimo dice: la alcaldesa y todo su movimiento ya están agarrando la costumbre de despedir a la gente, así nada más porque sí. Es algo injusto, porque no solo es la persona, sino que tienen familia, pero a la alcaldesa solo le gusta mover las caderas y lavarse las manos. A los trabajadores del ayuntamiento que despidieron injustificadamente, nunca fue a darles la cara, solo se escudó que ella no fue, mandó a su grupo, dice. Y oigan, ¿qué hacían operadores de Morena en la manifestación de manera perversa, utilizando a la gente para un fin político? Creo que se parece a esta persona de lentes que está en el panel, ¿no? Ya aclaró el teletransporte. Ya aclaró que no tiene el don de la ubicuidad todavía, ¿no? Rafael Neftalí: Mónica Fernández ya se ganó 3 años más, una pluri por ser la títere de su hermano, dice. Martín Amáviles Carrillo: buen día, con todo respeto, lo dicen como si no estuvieran trabajando. La ciudad está cambiando su imagen. Saludos. Bueno, pues ahí está. Vamos a cambiar de tema. Vamos a un mensaje. ¿Cuántos minutos nos quedan? 4 minutos. Bueno, nos da chance de cambiar de tema entonces. Bien, entonces, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Laida Sansores anunciaron en la conferencia mañanera de la presidencia que el tren ligero de Campeche, cuya obra civil ha concluido, iniciará operaciones el 20 de julio de 2025, ofreciendo el servicio gratuito hasta el 2 de agosto. Se aseguró que este sistema de transporte será sustentable con una inversión de 4.200 millones de pesos. Cuenta con un corredor de 15.2 kilómetros, 5 trenes eléctricos con capacidad para 300 pasajeros cada uno y 14 estaciones de diseño contemporáneo con accesibilidad universal. Conectará puntos claves como el Tren Maya, el aeropuerto Ingeniero Alberto Cuñongay y el centro histórico. A partir del 2 de agosto el costo por traslado será de 18 pesos con descuento del 50% para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, integrándose al sistema de transporte junto al Tren Maya y los autobuses Coach. Comenzamos de este lado. Coach. Bueno, me parece que el trenecito que vamos a tener no es un tren, es un camioncito largo que tiene 3 vagoncitos, pues usa llantas, o sea, el tren usa ruedas, va sobre una vía, esa es la definición de un tren. O sea, seamos serios, ¿no? Para este gobierno. Un camión de doble remolque, ¿no? No es un tren, es un DRT, es un modelo diferente, ¿no? No es un tren, pero bueno, así le quisieron llamar.
hay que dejar en claro algo. Este tren ya sufrió, antes de empezar a funcionar, 2 descarrilamientos, si queremos llamarle tren. El primer descarrilamiento fue en La Ermita. O sea, ahí hay un problema real para esa gente. El diseño de ese tren no estuvo contemplado el que iba a tener problemas en esa parte, y ojalá que el gobierno, que ya metió las manos, resuelvan el tema antes de las lluvias. Es su primer descarrilamiento. El segundo, cuando vino la presidenta Claudia Sheinbaum a inaugurar el C5 de Seguridad Pública, ella dijo que el 30 de junio iba a venir. Ella dijo, ya me subí al trenecito y vengo el 30 de junio, le doy mi palabra. Segundo descarrilamiento, no vino la presidenta porque temía, y qué bueno que cuidaron la imagen de la presidenta, pero dijo ella, ahí hay un problema real. Entonces, ¿qué veo del trenecito? A ver, sí se va a integrar a la movilidad, va a mejorar la movilidad en una parte de la ciudad, en una parte, el área de Cuatro Caminos, Ermita y la estación Antigua y parte del centro. Está bien, va a ayudar a los que vienen de Mérida en el tren Maya y los que vienen de Tabasco, está bien, pero hay que aclarar algo a los ciudadanos. Ojalá lo aclare el gobierno del estado. Primero, este tren no va a funcionar con un horario como los camiones de transporte urbano, del transporte urbano. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Va a funcionar de acuerdo al horario del tren Maya, es decir, si hay 4 corridas del tren Maya, cuatro corridas va a ser el trenecito del tren Maya hacia el centro histórico. Ciudadanos, no crean que ese tren va a funcionar cada media hora, no es así. Sí va a servir para ayudar a la movilidad, y qué bueno que se hagan obras importantes. Aquí lo único lamentable es que pues se hizo con las patas, y que ojalá que lo bonito no se convierta en un caos, porque creo que se va espero equivocarme, espero que mi boca sea chicharrón, dijeran por allá, pero me parece que el área de Chiná, el aeropuerto, Cuatro Caminos, La Ermita y parte de la estación Antigua se van a inundar. Totalmente. No han caído las lluvias buenas. Y recordemos que Campeche es zona de huracanes. Punto. Jack Valle. Ya vamos a un corte, espérame, Jack. No vamos a un corte, para que no te mate la inspiración. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso. Jack Valle, nos quedamos con tu comentario. Mira, yo espero que pronto se solucionen los problemas que tuvieron en la construcción del Tren Maya. No son naturales, pero era obvio que iban a haber algunas modificaciones y van a haber algunos problemas todavía. Tienen que ver, o se tiene que cuidar que esto se solucione para que no haya afectaciones a futuro o graves afectaciones, pero no podemos estar apuestos a la modernidad ni tampoco a la movilidad. Hay sacrificios que se tienen que hacer cuando una ciudad comienza a crecer. Yo siempre lo he dicho, a mí me parece que el tren ligero, que no es tren, dice amigo Cus, es un streetcar, en Estados Unidos le llaman, en español es como un tranvía. Ese es el concepto real que debería ser. Yo creo que tren ligero es nada más el nombre comercial que le dieron aquí, pero yo creo que, y siempre lo dije, el enfoque que se le dio a la creación del tren ligero fue incorrecto. Sin embargo, esperemos que más adelante se vea la necesidad de que mejore ese enfoque. ¿Por qué lo digo? Porque como dice Cust, nada más va a funcionar con respecto a las corridas del tren en Maya, cuando tenemos un problema hoy de movilidad. Y a los vuelos también. Sí, cuando tenemos un problema de los dos vuelos que hay.
15 vuelos que hay diarios. Cuando tenemos un problema de movilidad real dentro de la ciudad, yo creo que va a evolucionar para que esto suceda, ya que está hecha la infraestructura, debe evolucionar, pero también hay que recordar que el presupuesto del tren ligero viene ligado directamente al Tren Maya, y por eso la razón por la cual se construyó bajo esos lineamientos. Yo creo que el gobierno que hoy tenemos ha avanzado con algunas modificaciones en el camino, y creo que considero que esta debe ser una, tiene que echarse a andar, y después seguramente va a cambiar el tranvía, el tren ligero, para que sí sea una movilidad que ayude a la ciudadanía local, porque hoy, lamentablemente, y no es por este gobierno, sino por muchos gobiernos anteriores, pues no tenemos una afluencia turística que pueda justifique una obra de tal magnitud, pero ya hecha. Creo que debemos aprovecharla para la ciudadanía local, y creo que eso va a suceder. Eso tiene que suceder cuando pase, y lo voy a decir como lo pienso, cuando pasen 2, 3, 4, 5 meses en donde tenga muy poca gente utilizándolo. Al principio todo mundo por la novedad, pero después la afluencia real va a ser poca, y seguramente en un par de meses vamos a ver que este tren ligero se va a convertir ya en lo que debería ser desde el principio, que es un transporte público enfocado en lo local. Claro, porque ese sector de la ciudad Aeroenacosari, no hay transporte público. Entonces siempre ha sido una queja de la gente de Cuatro Caminos, esa parte que está el campo del ferrocarrilero, campo de Sobol. Pero hay que alegrarnos porque esté creciendo Campeche, porque estén haciendo obras por la modernidad, por mejorar el transporte de alguna otra manera. Hay que también decirlo, ¿no? También nos hace falta en la cuestión turística, porque siempre seguimos con la misma cantaleta de que Campeche tiene vocación turística, pero no avanzamos más allá, ¿no? Siempre oímos a los hoteleros, a los restauranteros decir, pues nuestra ocupación sigue en 60. Entonces, esa infraestructura que nos hace falta para llegar a otro lado, para que se quede turista acá, todavía estamos cortos, muy cortos en ese sentido, y no se ve, por ejemplo, que haya muchos ahí indicios que nos digan que vamos a avanzar en este sector, pues dar pasos importantes o agigantados para que ese turismo que viene a la vecina ciudad, ¿no?, que va a las zonas arqueológicas del vecino estado, pues vengan para acá, ¿no? Porque bueno, ya está también el Tren Maya, y Calakmul es la ciudad más grande, ciudad maya más grande. Ojalá que ya se incremente y todo el corredor es arqueológico y ecológico que hay en esta parte del estado, pues ya necesitamos que haya una infraestructura allá importante para que apoye a la gente. Ana Gabriela. Pues mira, creo que uno de los principales problemas que hubo en Tren Maya, o de que la gente se quejaba del Tren Maya, era que las estaciones del Tren Maya, sobre todo en Yucatán y Quintana Roo, estaban muy lejos de la ciudad, y que a veces les salía más caro trasladarse de la estación del Tren Maya hacia la ciudad que lo que le costaba realmente el viaje en el Tren Maya, o le salía junto con pegado, o que finalmente si comprabas un boleto de camión te salía mucho más económico juntando el costo del Tren Maya con el traslado al centro de la ciudad. Sí, te cuesta 45 pesos, por ejemplo, de la hacienda Tella a la plancha te cuesta 45 pesos. Pues ahorita, por el camión que pusieron especial, porque al inicio estaba carísimo, te costaba carísimo, y si te quieres ir en taxi, olvídalo. Sin embargo, creo que para el municipio de Campeche principalmente, la movilidad o la afluencia de personas que hay para el Tren Maya, y la afluencia en lo personal yo creo, de la afluencia de los vuelos que hay en el estado, cuando vas al aeropuerto, ¿cuánta gente realmente requiere un taxi? 3, 5, 6, 10 personas. O sea, la mayoría de la gente que vuela viene, o los van a buscar un familiar, o los vayan a buscar porque vienen en plan de trabajo, y los van a buscar de la oficina donde vayan a trabajar. Pero ¿cuántas más personas, cuántos taxis vemos parados en el aeropuerto? 10. Hablando de muchos, ¿no? Entonces creo que este problema de poder
movilizar a las personas desde la estación de Tren Maya o desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, se pudo haber resuelto desde mi punto de vista con muchísimo menos de inversión, mucho más rápido y sin necesidad de hacer todo lo que se hizo para que pueda pasar el tren camión que vamos a ver ahora, que además es uno de mucha extensión, de largo, que ha tenido muchas dificultades técnicas para poder moverse, que ha provocado caos viales, que además va a provocar un caos vial en la única vialidad que teníamos rápida en toda la ciudad, que es el malecón de Campeche. Hay un extremo en donde queda sumamente angosto y queda nada más un carril para el transporte de los vehículos, y que la verdad yo sí creo que ese problema se pudo haber resuelto de otra manera, de otra forma más económica, más rápida y sin tanta inversión, de verdad. Pero además, pues ya vimos algunas consecuencias como fueron las inundaciones. Hay un plano ay, se me fue el nombre en este momento. Hay un proyecto ejecutivo. No. Los ayuntamientos Atlas de riesgo. Hay un atlas de riesgo que no toman en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. Toda esa zona se inunda a un costado del aeropuerto. Por Dios, todos hemos visto cómo se llega el agua, cómo en temporada de huracán se inunda totalmente. Ahorita lo vimos en la Ermita, sin necesidad de que haya un huracán, solamente con las lluvias, las primeras lluvias que tuvimos en el año, cómo se inundaron las casas aledañas y cómo está inundado el mismo paso del tren. Va a estar inoperante el tren cuando haya lluvias de esa magnitud o cuando haya un huracán, va a estar inoperante. Pero además, 18 pesos. ¿Cuánto cuesta ahorita un camión? 8 pesos. 9 ¿Un camión pesos, o el pasaje? El pasaje. Okay. Bueno, pero también 18 pesos. Pero también las condiciones en las que están. Entonces, ¿qué personas van a poder pagar 18 pesos? Pero además a mí no me queda claro. O sea, 18 pesos desde el Tren Maya hasta el centro. Ajá, y si tú te bajas en medio o nada más lo agarras para un pedacito, ¿vas a pagar 18 pesos por el pedacito? No, pues así es en todos lados, ¿no? O Pues, sea, por supuesto que sí. Si vas a 100 metros donde lo tomaste, pues... De 8 pesos a 18 pesos, ¿cuántas familias campechanas realmente que utilizan el medio de transporte camiones pueden pagar ahora 18 pesos? Por más bonito y más que esté, es un costo que para mí es, para el uso, que probablemente sea muy económico pagar 18 pesos para irte del aeropuerto o del Tren Maya a la ciudad, para una persona que viene de fuera, o para cualquier persona puede ser muy económico pagar ese viaje en lugar de pagar no sé cuánto de taxi. Pero para una familia que tiene que estar utilizando el medio de transporte todos los días y a veces tiene que utilizar hasta 2 o 3 camiones para llegar a su lugar de trabajo o viceversa, entonces no creo que sea nada fácil tomar esta vía de vialidad, ¿no? Y de transporte. Y además creo que no se resuelve el tema de movilidad, ni se resuelve el tema de transporte. Todavía faltan muchas cosas para que se resuelva ese tema, porque finalmente sí existe un problema en ese sentido. Y de verdad, digo, sí, me gustaría, como decía Cruz, que la boca se me chicharrón, pero esto realmente va a tener un costo extraordinario y que nos va a costar toda la vida y vamos a ver que van a haber 3, 4 personas en cada viaje. Entonces, imagínate hablar 5 vagones de 300 personas, o sea, ni en el avión vienen, creo que... O sea, realmente, por eso insisto en que si esto era un problema y era algo que necesitaba resolverse, se pudo haber resuelto de una forma mucho más económica, igual de bonita, igual de primer mundo, en una forma más económica y mucho más rápida, con un camión que viniera. Y si más a mi favor, si se están comentando que nada más va a funcionar conforme con las corridas del Tren Maya, o sea, realmente para el pueblo de Campeche no es, ¿eh? Si nada más va a funcionar con las corridas del Tren Maya, no lo es. Entonces, imagínate, realmente un camión de estos, si tú quieres, modernísimos, maravillosos, o sea, casi se manejan solos, uno que haga ese recorrido en las calles normales, del municipio. Y mira, lo hubiese resuelto así y baratísimo comparado con toda la inversión que se hizo. Pero bueno, el tiempo nos dará la razón. Ángel. Sí, un comentario rápido. Bueno, camión o tren o el calificativo que se les quiera dar, yo creo que sí es una obra de justicia para Campeche.
no fue una obra que se quedó en una maqueta, no fue una obra que se quedó a medias como el megadrenaje, es una obra que ya se terminó y como aquí decía el compañero, y si ya se terminó, pues vamos a usarla, vamos a invitar al ciudadano a utilizar este tren ligero que le dio a Campeche justicia con una inversión de más de 4.200 millones de pesos, que pues antes yo creo que ese presupuesto quién sabe a dónde iría o a dónde convenía ponerlo, pero en este caso en ningún momento se dijo que con este proyecto se iba a resolver la movilidad, sino que a mejorarla. Lo que pasa que ellos se quedaron en el Campeche de hace 20 o 30 años. Vamos a apostarle a la modernización con un proyecto de esta naturaleza. Vamos a apostarle a estas energías sustentables que están manejando el mundo el día de hoy. Entonces, pues nada más festejar y gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador por esta justicia a Campeche. Sí, mira, yo vuelvo a reiterar que sí, definitivamente hay que celebrar la modernidad y la movilidad que se está dando, pero también hay que buscar la manera de que lo que se está invirtiendo pues sí sea en beneficio de, si bien dije hace un momento que esperemos que se convierta en un transporte público para beneficio de las ciudadanías, también existe la otra parte que hoy vamos atrasados, pero que era hacer un plan real para que esas ocupaciones de ese tren sí llegaran con turismo real. Estamos, como bien dijiste hace un momento, estamos varados en Campeche en de que podemos ser un destino turístico, pero eso es de décadas, o sea, no es de esta administración, es de décadas. Sí, pero podemos ser un lugar de turismo, podemos ser no sé qué, y seguimos pudiendo ser. Entonces, la otra opción es que se genere un plan que debió haber empezado desde hace muchos años atrás, desde que se trazó esto del tren ligero y del Tren Maya, que en el proyecto general del presidente Andrés Manuel López Obrador decía que cada gobierno, que cada ayuntamiento, que la sociedad civil debería sumarse a generar proyectos que vayan como entrelazados para generar, o sea, había la oportunidad, había el recurso. Hoy en Campeche pues nos dormimos, no solo el gobierno, la sociedad civil, las empresas, porque sí habían posibilidades de bajar recurso para generar, cuando Andrés Manuel hubo las posibilidades de bajar recursos, para plantear y prepararnos para este momento que hoy ya está funcionando el Tren Maya, que hoy ya va a empezar a funcionar el tren ligero, y los campechanos, pues en general lo digo, nos dormimos porque pudimos haber trazado, tanto empresarios como gobierno, como todos, pudimos haber trazado estrategias para generar afluencia turística, que al final el objetivo del tren ligero, del Tren Maya, es generar afluencia turística, pero nos hace falta infraestructura turística en Campeche. Y el proyecto original del Tren Maya traía esas posibilidades para bajar recursos por todas partes, por municipios, por la sociedad civil, y lamentablemente no lo aprovechamos. Bueno, nos dedicamos más a ver lo político, ¿no? Sí. A ver la próxima elección. Macelis dice, estaría bien, Mesel LZ dice, estaría bien que se hiciera una labor periodística como la que han hecho ustedes con Goverdi para saber el costo del camioncito, si hubo licitación o fue una asignación directa. Está aceptando que sí hicimos una labor periodística con Goverdi. ¿Qué empresa fue la que realizó la obra? Está aceptando que hicimos una labor periodística con Goverdi. Contrató a otras empresas, el historial de estas empresas y a qué personajes de Morena están ligados. Esa es otra historia. Edmundo Dantes, cuando realizas una obra debes tener un proyecto antes de iniciar, no ideas. Dice, increíble que este del PT diga que sobre la marcha realicen la reparación. Todo es proyectado. Samantha Sarromán, gobierno del Estado es un cínico, dice Mario Pavón, despidió de manera injustificada a trabajadores, una de ellas la activista en derechos humanos. Hay un audio que describe lo déspota que es. Martín Amáviles Carrillo, si hubiera estado Purush, lo primero que hubiera hecho es construir drenajes pluviales. Saludos. García José dice, preguntó una persona de la tercera edad que va de la Nacosaria al mercado, ¿se tendría que bajar en la estación del Malecón y caminar al mercado? Pregunta. ¿Y cuando regrese con su compra?
Lo van a dejar subir. San Román dice, ese trenecito no te lleva a ningún lugar, una obra sin resultados. Avi Jerónimo, la señora se queja por 18 pesos. Un taxi solo por llevarte de tu colonia a otra cercana te cobra 60, 70 pesos. Estoy hablando de personas que usan el sistema de transporte público. No estoy hablando de personas que usan taxi. Vamos al de corte. 8 a 18 pesos, obviamente hay una gran diferencia. Vamos al corte y regresamos con tu comentario, con el comentario, ya nos vamos después. Vamos. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Estamos de regreso comentario. ¿Quién iba a comentar? Puts, yo, los cuatro. Bueno, una vez así rapidito. Bueno, precisiones rapidísimo sobre el trenecito, Temo. No nos oponemos al progreso de Campeche, al contrario, nosotros queremos que Campeche crezca, al igual que la ciudad de Mérida. Nos da envidia cuando vamos a Mérida. Siempre, oye, necesitamos comprar algo para el cumpleaños de la niña. Todos a Mérida. Necesitamos que... ¿Tienes hijas? Bueno, no todos. ¿Tienes hijas? Nada más la gente pudiente como tú. Necesitamos tener ese amor por Campeche, pero los gobernantes no lo tienen. Y hablo del que se fue, Alejandro Moreno, del actual y de lo anterior. ¿Por qué? Esta obra es importante, trae beneficios a Campeche, pero no hubo planificación, es el problema, ahí están los resultados, ahí está el problema, se está inundando una colonia. Y número 3, me parece que a mi gobernadora la engañaron. Ayer dijo ella que se generaron muchísimos empleos para los campechanos. Mentira. Esta obra fue hecha por una empresa que el ejército mexicano se la otorgó. Entonces los trabajadores, visto y por mí, que eran trabajadores que venían de otro lado, en los empleos más importantes y mejor remunerados. A los campechanos les dieron obras de tercer nivel. O sea, ahí la dejo. Jack, ¿vas a comentar algo? Sí, nada más decir que toda obra con plan y sin plan, eso respondiendo al comentario que te hicieron en las redes sociales, con plan o sin plan, siempre va a traer consecuencias positivas y también peripecias. O sea, al final todas, las planeadas y las no planeadas, porque para eso existe un margen de error en todo lo que se hace. Cuando ya está en funciones, no antes. Sí, todavía no está en funciones, pero al final yo creo que se tiene que corregir todo, absolutamente todo. A mí me pareció prudente lo que dijo la gobernadora, también me pareció prudente lo que dijo Vivi. No vamos a dejar que se deje nada hasta que se entregue bien. Los dos órdenes de gobierno dijeron eso. Y me parece que por el bien de la ciudadanía, que se trabaje en equipo, está súper bien, que se solucionen los problemas que se tengan que solucionar con respecto a la construcción del tren ligero y ya. Ojalá que no se dejen, porque fíjate, yo que ando recorriendo la ciudad siempre, por ejemplo en San Martín, el piso ya se deslavó. Y la fuente que está en la calle 8, que repararon también el año pasado, también ya no funciona. Entonces, ya no se debe dejar que se caigan las obras que recién se hicieron, porque pues, es lamentable, se tira a la basura el erario. Ana Gabriela. Mira, cuando tú tienes un proyecto, tú tienes una planeación, o debes tener una planeación, y es un proyecto completo de cómo va a iniciar, cómo se va a hacer y cómo va a terminar. Sí, efectivamente, muchas veces, a pesar de toda la experiencia y a pesar de lo que fuera, siempre después cuando se echa a andar el proyecto, pues siempre salgan algunos temas. Claro, que en el segundo, cuando Alito en el segundo nivel, empezaron a caer los trozos siempre, de concreto. Eso es... Cuando Pero Alito así cuando fue, haces nada que ver. Cuando haces tú un proyecto, además, hay un costo-beneficio de un proyecto, sobre todo en el tema público, en donde los recursos son nuestros. ¿Y cuál es el costo-beneficio de este proyecto? No lo vas a comparar ni por casualidad con el costo-beneficio del megadrenaje, por favor. No lo vas a comparar ni por casualidad con el costo-beneficio del puente de Carmen o con el costo-beneficio del paso de nivel que se hizo en la Avenida Gobernadas. O sea, ni por casualidad puedes comparar el costo-beneficio de estas tres obras, ni por casualidad lo puedes comparar
con el costo-beneficio del trencito o camioncito o lo que sea. Realmente no se puede comparar. O sea, sí, efectivamente, bueno, a lo mejor le va a dar una otra vista a la ciudad, o puede ser una modernidad, lo que tú quieras, pero no hubo otro atractivo, pero bueno, no hubo una buena planeación, y tan es así que los colegios de arquitectos, de ingenieros, etcétera, estaban diciendo, o sea, ¿qué es esto? Ni ellos sabían qué estaba pasando, ellos que tienen los conocimientos que nosotros no tenemos, la experiencia que nosotros no tenemos como ciudadanos normales, ellos que están en esto todo el tiempo, siempre se cuestionaron la viabilidad de este proyecto. Y bueno, como dije en un principio, al tiempo. Ángel. Sí, rápidamente. A ver, yo creo que el inicio para poder crecer, pues es dar confianza. En este caso, yo creo que vuelvo a lo mismo, hay que promover este gran proyecto, que de hecho vino también a mejorar, por ejemplo, los parques, iluminarias, por donde se han descuidado los servicios públicos, y yo creo que pues hay que apostarle a esta gran obra, que vuelvo a comentar, no fue una obra que se quedó en palabras, sino una obra que ciertamente va a traer dijiste que no se quedó en maquetas. En maquetas, no, en maquetas. No, entonces, muchas obras se quedaron en maquetas. En primeras piedras también. Bueno, un último mensaje, dice Rafael Neftalí, el gran... Sí, estaba cayendo el segundo paso de nivel. No fue en nada. Trozos, acuérdate. Nada que ver. Claro, acabó, hay video de eso, y te lo voy a buscar, te lo voy a mandar. Bueno, el gran amigo de Campeche, Enrique Peña, solo aplaudía las maquetas de Alito. Hoy el TEN no se quedó en una maqueta, sino en una realidad. Ahora el turno de la vivienda del bienestar. Cero. Gracias, Claudia, dice. Bueno, pues agradecemos a Ana Gabriela, Ángel, pero cuando menos Alberto, le dio las gracias a Claudia, y nosotros que le den las gracias al que ya no está. A Jack, por haber estado este martes con nosotros, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.